Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que no estorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Like Crazy tiene 990 millones de stream en Spotify, solo faltan 10 millones. Estamos a punto de darle el billón de stream a esta fantástica canción. Vamos que podemos lograrlo. En el video anterior comenté que hoy, 1 de abril, se celebró el Día de los Inocentes en varias partes del mundo. Pero una ex vecina quiso hacerse la graciosa y no le resultó. Inventó un comunicado diciendo que la empresa había decidido cancelar el documental de viaje de Jimin y Jungkook porque ellos ya no encuentran necesario hacer fanservice porque menosprecia las relaciones de sus artistas con sus seres queridos. Obviamente esa cuenta se fue denunciada por faltarles el respeto al vínculo de Jimin y Jungkook, haciendo creer que ese comunicado era verdadero. El documental de Jungkook no las deja dormir a esas personas. Desde que Jungkook lo anunció, se ponen el parche antes de la herida y desde el día que se dijo, dicen que es fanservice, que es solo trabajo y contenido de la empresa, se echan ánimos ellas mismas, diciendo, taikukas, debemos ser fuertes por lo que se viene. Ya imagino la locura colectiva que causará cuando el documental salga al aire y cualquier gesto de Jungkook será interpretado como, Jungkook está obligado, no está cómodo, lo odia, etc. Cuando solo Jungkook se ha referido al documental y se le vio feliz cada vez que ha hablado. Acá véanlo ustedes mismas. 여러분 기대하셔도 좋아요. 선물이었어. 여러분 진짜 기대하셔도 좋아요. 재밌는 거 했나 보네요. 아 저희요? 아 재밌군요. Jungkook fue y es el hombre más feliz cuando tiene a su amado Park Jimin al lado. Pero esas personas, con un corazón negro, nunca van a entender que sus inventos nunca se harán realidad y mientras más los quieran separar, más unidos están. Diario militar Jungkook. Desayunaron arroz, sopa de pasta de soja con repollo, pollo teriyaki, mapo tofu y kimchi. Almorzaron arroz multigrano, sopa de algas con carne de res, ensalada de panceta de cerdo a la parrilla y cebolla verde, lechuga, puerro salvaje en escabeche, kimchi y bocadillo inflado. Cenaron arroz, sopa de huevo y champiñones enoki, chuleta de cerdo con camote, ensalada fusilli con salsa, rábano y cebollino encurtidos picantes, kimchi y leche. El tiempo en Yeoncheon. 0 grados Celsius, despejado con una máxima de 17 grados Celsius, despejado. Tarde-noche 17 grados Celsius, nubosidad parcial. ¿Sabías que? El 1 de abril de 2020, se lanzaron las fotos del detrás de escena del RAM 98, entre esas fotos estaba esta, Jimin y Jungkook, durmiendo, haciendo cucharita. Muchos no creían de la autenticidad de la foto hasta que fueron a ver al sitio oficial. Jimin estaba durmiendo solo, pero Jungkook decide hacerle compañía, eso que él tenía un enorme espacio para dormir solo. Por estas cosas creemos que Jimin y Jungkook tienen una relación única y especial. Ahora ya lo sabes. Saludos para Irene Ruiz 6025, Olguita Alarcón 2419 y Christine Butcher 9418. Gracias por ver mis videos. Las exvecinas y muchas OT7 dicen que Jimin y Jungkook hacen fanservice para justificar los momentos de ellos, porque la relación de ambos solo tiene una respuesta. Menosprecian su vínculo llamándolo fanservice.
Acá te muestro solo unos momentos de por qué la relación de Jimin y Jungkook es verdadera, única y especial. Jimin y Jungkook patinando después de llegar del tour por Japón. Este video pertenece a una fan que los encontró de casualidad. Ambos disfrutando del patinaje, sin cámaras ni personal a su alrededor. Después fueron a cenar al restaurante Golden Cake. Nos enteramos solamente porque la dueña subió los autógrafos. Jimin y Jungkook yendo al cine a ver Avengers Endgame y después fueron a comer. Cuando estaban de gira en Londres y Jungkook se juntó con los amigos de Jimin y pasearon por las calles de Londres. Teniendo como dato que Jimin es reservado con sus amigos, sin embargo, Jimin fue junto a Jungkook a comer con los amigos de él. Una vez más, sin staff ni cámaras. Jimin, viajando de un extremo a otro para celebrar el cumpleaños de Jungkook y darle una sorpresa. Jimin y Jungkook vistos en la estación de Busan aparentemente para tomar vacaciones. El viaje a Tokio y posterior Golden Closet Film, donde Jungkook compró los derechos de la canción, su video no es comercial. Más aún sabiendo los detalles del porqué del viaje, Jungkook sacó a Jimin de una potencial depresión severa. Jimin por su lado fue buscando a Jungkook, cuando estaba bebiendo en un bar, solo y triste. Jungkook le contó todo lo que sentía en ese momento a Jimin. La mamá de Jungkook diciéndole, "Te amo", a Jimin. El chupetón en el cuello y como Jungkook se muestra orgulloso de tenerlo. La cara de Jin lo dice todo. Que la mamá de Jungkook le haya preparado sopa de algas a Jungkook por el cumpleaños de Jimin. 지민이는 또 나도 먼저 갔다 왔어. 나도 미역국 먹었어. 진짜 너 왜 먹었어? 지민이 생일이라고. Eso no se ve en Corea. Solo la familia hace esa preparación porque es muy especial. Jimin imitando la voz de la mamá de Jungkook. 먹자. 생일 아닌가 이러면 En Corea, se tiene que tener una cercanía para tener esa confianza. Jimin y Jungkook sabiendo cosas del otro, que nadie más sabe. 정국이가 진심을 담아서 얘기할 땐 귀가 빨개지거든요. 여러분 정국 귀를 너 나한테 정말 정말 Jimin yendo a tomar un trago a New York con Jungkook. 아 형 저 내일 미국 가요. 그래서 네가 미국 왜 또 가냐 그러니까 저 정국이랑 술 마시러 미국 가요. 그래서 Ambos yendo a Sapporo, acompañados solamente con los guardaespaldas. Jimin y Jungkook yéndose juntos al servicio militar por 18 meses. Estos son unos ejemplos del por qué lo de Jungkook nunca ha sido fanservice, es una relación única, especial, se respetan y admiran mutuamente. Los que tachan su relación como falsa, son aquellos que niegan ver la realidad porque saben que aceptándola, se caen todos los otros chips, ya que nunca han existido. Y por otro lado, la homofobia por una parte del fandom, se niegan a ver que amor es amor, sin prejuicios ni cuestionamientos. Día 436. Todo por hoy. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.